El cuchillo se hundió en la tarta de cumpleaños de mi padre con un sonido seco, como el chasquido de un hueso rompiéndose. Javier, mi hermano mayor, sonrió para la foto familiar, pero sus ojos me perforaron como dagas. Y en ese instante supe que el veneno que destilaba no era solo para el pastel. Empaca tus cosas, Ana. Me espetó después, en el pasillo oscuro de la casa de Sevilla. Mientras papá cortaba las velas con manos temblorosas por la artritis. No imaginaba que yo ya conocía su secreto. El que había devorado nuestra herencia como un cáncer silencioso. Aquella noche del 15 de junio. El aire del Guadalquivir traía el aroma a azahar y jazmín. Pero dentro de nuestra casa, en el barrio de Triana, el hedor era a traición rancia. Papá, Carlos, cumplía 65 años. Y la mesa estaba puesta con el mejor jamón ibérico que Javier podía permitirse ahora que dirigía la empresa familiar de exportación de aceite de oliva. Mamá había muerto 10 años antes de un cáncer que nos dejó a los tres como sombras, yo, la hija menor de 30 años. Abogada en un bufete modesto, Javier, el hijo pródigo de 35, con su traje Armani y su sonrisa de tiburón, y papá, el viudo estoico que aún creía en la lealtad de la sangre. La cena había empezado con risas forzadas. Invitados, tíos lejanos, vecinos del barrio. Y Elena, la esposa de Javier, con su vientre de 6 meses hinchado como una promesa de futuro. Por papá, brindamos con vino de Jerez, pero yo noté cómo Javier evitaba mi mirada. Hacía semanas que lo espiaba. Todo empezó con un email anónimo en mi bandeja de entrada. Un extracto bancario falso. O eso pensé al principio. Mostrando transferencias millonarias de la cuenta de la empresa a una offshore en las Islas Caimán. Firmadas por Javier. Nuestro padre había invertido todo en esa compañía tras la muerte de mamá, la herencia de los abuelos. El sudor de décadas prensando olivas en las colinas de Córdoba. Y Javier. Mi héroe de infancia, el que me cargaba en hombros por las ferias de abril, lo había vaciado como un ladrón en la noche. ¿Qué demonios haces? Le había confrontado una semana antes, en su oficina del polígono industrial. Él se rió. Negándolo todo, estás paranoica, Ana. Es un error contable. Pero yo había contratado a un jeque freelance en el dark web, sí. Yo. La abogada ética y las pruebas eran irrefutables. Javier había desviado 2 millones de euros para cubrir deudas de juego en casinos de Marbella. No era un error, era ruina. Nuestra ruina. Papá estaba a punto de firmar un préstamo hipotecario para salvar la empresa, sin saber que su hijo lo había saboteado. Ahora, en el cumpleaños. Mientras los invitados aplaudían el discurso de Javier, papá, eres el pilar de esta familia. Me vibró el teléfono con un mensaje de mi contacto. Confirmado. Transferencias a nombre de JB. Inversiones. Pruebas adjuntas. Mi pulso se aceleró. Podía destrozarlo allí mismo. Gritarlo frente a todos. Ver cómo su mundo se desmoronaba como la tarta bajo el cuchillo. Pero esperé. La venganza no es un arrebato, es un veneno lento. Después del postre, cuando los invitados se dispersaron al patio con cigarros y anécdotas, Javier me acorraló en el pasillo. Su aliento olía a coñac. Ana, esto no puede seguir. Estás interfiriendo en mi vida. Sus palabras fueron un susurro ronco, pero cargadas de amenaza. ¿Interfiriendo? ¿Robando a tu propia sangre? Repliqué. Mi voz un hilo de acero. Él palideció, pero se recompuso rápido. No sabes de qué hablas. Empaca tus cosas y vete de esta casa. Mañana. No quiero verte más. El golpe fue peor que un puñetazo. Esta era la casa donde crecimos, donde mamá me peinaba trenzas antes de la escuela, donde papá nos contaba cuentos de bandoleros andaluces. Me echaba por saber la verdad. Lágrimas ardientes me nublaron la vista. Pero no lloré.
no delante de él. Te arrepentirás, Javier, murmuré, y salí al patio, fingiendo una sonrisa para papá. Él me abrazó. Ajeno a todo, hija. ¿Estás bien? Pareces un fantasma. Solo cansada. Papá. Mentí, besando su mejilla arrugada. Aquella noche. En mi habitación la misma con postes descoloridos de flamenco y el Guadalquivir. Empaqué una maleta ligera, ropa. Mi portátil con las pruebas. Y el collar de mamá. Un crucifijo de plata que Javier me había regalado de niña. No dormí. El reloj marcaba las 3 cuando oí pasos en el pasillo. Javier. Borracho. Murmurando al teléfono, sí. Lo tengo controlado. La perra se va mañana. No hay pruebas. Colgó y se detuvo ante mi puerta, como si oliera mi odio. No entré en pánico. En cambio, abrí mi laptop y envié las pruebas a un abogado amigo en Madrid. Necesito consejo. Esto es guerra familiar. Al amanecer, el sol de Sevilla pintaba de oro las azoteas de Triana, pero mi mundo era gris. Bajé las escaleras con la maleta, el crucifijo apretado en el puño. Papá estaba en la cocina, preparando café solo, su rutina inquebrantable. Hija, ¿a dónde vas tan temprano? Tragué saliva. Un viaje de trabajo, papá. Volveré pronto. Javier apareció en el umbral, con resaca y triunfo en los ojos. Adiós, Ana. No vuelvas. Papá frunció el ceño. ¿Qué pasa aquí? Pero yo ya salía. El taxi esperándome como un salvavidas. En el aeropuerto de Sevilla. Mientras el avión despegaba hacia Barcelona, donde tenía un contacto en una firma de investigaciones. Juré por la memoria de mamá que Javier pagaría. No por dinero, por el alma que nos había robado. La traición no era solo robo, era borrar la familia que construimos de cenizas. Y yo, la invisible, la que siempre cedía, me convertiría en su verdugo. Pero el odio es un fuego que quema al que lo porta. No lo sabía entonces. Días se convirtieron en semanas. Me instalé en un apartamento minúsculo en el Eixample, trabajando freelance en demandas laborales para pagar el alquiler. Cada noche, revisaba las pruebas, correos, transferencias, incluso fotos de Javier en el casino, rodeado de ruletas y mujeres ajenas. Elena, su esposa, me escribía mensajes preocupados. ¿Dónde estás? Cuñada, Javier dice que discutisteis. Le respondía vaguedades, pero el bebé en camino me retorcía el estómago. ¿Merecía él esa inocencia? Una llamada de papá rompió el silencio. Ana. La empresa. Hay problemas. El banco cierra el grifo. Javier dice que es la crisis. Pero... Su voz se quebró. Colgué y lloré por primera vez. No por Javier, sino por el hombre que nos dio todo y ahora lo perdía por un hijo ingrato. El plan se cristalizó: infiltrarme en la vida de Javier. Usar la ley como arma. Contacté a Miguel, un detective privado de Málaga, ex policía con cicatrices de la ETA. Quiero todo sobre tu hermano, le dije. Incluyendo trapos sucios que no sepas. Miguel trabajó rápido. Semanas después, un dossier llegó. Javier no solo robaba, chantajeaba a proveedores, falsificaba contratos. Y peor, una aventura con la contable de la empresa, que lo cubría a cambio de silencio. El odio se volvió cálculo frío. Volvería a Sevilla no como hija pródiga, sino como la sombra que lo ahogaría. Pero en las noches barcelonesas, sueños me atormentaban. Javier de niño, protegiéndome de bullies en el colegio, papá riendo con nosotros en la feria. ¿Era él un monstruo, o un hombre roto por el vacío que dejó mamá? La psicología que estudié en la universidad me susurraba: la traición nace del miedo. Pero el mío era puro, él me había exiliado. Y el exilio forja demonios. Barcelona me masticó y escupió sus sombras sobre mí. Pero en el fondo, Sevilla me llamaba como un amante traidor.
2 meses después de mi exilio, regresé en un tren-ave que cortaba la campiña andaluza como una cicatriz. Miguel, el detective, me esperaba en la estación Santa Justa con un maletín de cuero gastado y una sonrisa torcida. Tu hermano es un hijo de puta con suerte, Ana. Pero la suerte se acaba. En su coche, un Seat viejo que olía a tabaco y café. Me mostró fotos nuevas, Javier en un yate en Puerto Banús, brindando con un empresario ruso dudoso. Lavado de dinero, posiblemente. Y Elena. Pobre. No sabe nada. Nos instalamos en un café cerca del Alcázar, donde el sol filtraba a través de naranjos en flor. Pedí un tinto de verano, pero apenas lo toqué, el estómago se me revolvió con cada revelación. Javier no solo había robado de papá, había hipotecado la casa familiar en secreto para cubrir sus deudas. Papá dormía en una casa que ya no era suya. Lo matará, murmuré. Y Miguel asintió, el estrés ya le dio un infarto leve el mes pasado. Javier lo oculta. Dice que fue indigestión. La rabia me inundó como el Guadalquivir en crecida. Recordé las noches de niña, cuando Javier me contaba historias de conquistadores, prometiendo que siempre me protegería. ¿Dónde estaba esa promesa ahora, destruida en ruletas y mentiras? Decidí, lo confrontaría, pero no con gritos. Usaría la ley, mi espada. Como abogada, sabía que el fraude fiscal en España podía llevarlo a 10 años de cárcel, más si probaba blanqueo. Pero necesitaba más testigos, confesiones. Esa noche, me hospedé en un hostal discreto en el Macarena, barrio obrero donde nadie pregunta. Desde la ventana, veía las luces de la Giralda parpadeando como un ojo acusador. Llamé a papá. Su voz era un eco ronco, hija. Cuando vuelves, Javier dice que estás en un caso grande. Mentí de nuevo, pronto. Papá. Te quiero. Colgué y vomité en el baño. El odio mezclándose con culpa. ¿Era yo la traidora por no decírselo todo? Al día siguiente, visité a papá en secreto. La casa en Triana parecía un mausoleo, polvo en los marcos de fotos. El jardín secó como mi alma. Él abrió la puerta con una sonrisa frágil, más delgado, el bigote cano temblando. Ana, Dios, qué alegría. Lo abracé, oliendo a colonia vieja y aceite frito. En la cocina, mientras preparaba gazpacho, le conté medias verdades, hay problemas en la empresa. Papá, déjame ayudarte. Él suspiró. Sentándose con esfuerzo, Javier lo maneja todo. Es un buen chico. Solo. Estresado desde lo de tu madre. Mamá. Su nombre era un puñal. Murió gritando en el hospital de Sevilla. Quimioterapia fallida. Dejando un vacío que Javier llenó con ambición tóxica. Papá, ¿confías ciegamente en él? Pregunté. Y sus ojos se nublaron, es mi hijo. Como tú. Salí de allí con el corazón hecho trizas, pero armada, en su escritorio. Encontré facturas impagadas que Javier había escondido. Pruebas frescas. Miguel me llevó a un bar de flamenco en la Alameda, donde el cante rasgaba el aire como lamentos. Allí conocí a Rosa, la contable amante de Javier. Una mujer de 40, curvas andaluzas y ojos de ciervo herido. Miguel la había sobornado con promesas de inmunidad. Él me prometió amor eterno. Sollozó Rosa sobre un gin tonic, pero solo me usaba para cocinar los libros. Confesó todo, las transferencias, los sobornos. Grabé la conversación en mi teléfono, el pulso latiéndome en las sienes. Destrúyelo, Ana. ¿Por mí? Por el bebé de Elena. Elena. La inocente. La llamé esa noche desde un número anónimo. Tu marido te engaña con Rosa. Y roba a su padre. Silencio. Luego sollozos. No puede ser. Colgué. El poder embriagándome como vino fuerte.
Pero el remordimiento acechaba, ¿estaba destruyendo una familia por venganza? La psicología de la traición, que estudié en la facultad, dice que el herido se convierte en el monstruo. Yo lo sentía, mis sueños eran pesadillas donde apuñalaba a Javier con el cuchillo del pastel. La semana siguiente, el conflicto escaló. Javier me buscó en Barcelona o eso creí. Un email, vuelve, perra. O le digo a papá que tú filtraste los documentos al banco. Yo, él twistmelo, él me acusaba para desviar sospechas. Respondí, sé todo, Javier. Y pagas. Su réplica fue un audio, si me hunden, os hundo a todos. Incluido papá. Amenaza familiar. El dinero, el honor, la ley, todo se entretejía en una rea asfixiante. Regresé a Sevilla decidida. Infiltrada en una reunión de la empresa como consultora externa gracias a un contacto de Miguel, vi a Javier en su elemento, traje impecable, cerrando tratos con inversores catalanes. Me acerqué en el receso. Café en mano, hermano. ¿Te acuerdas de mí? Su rostro se congeló. Ana. ¿Qué coño haces aquí? Sonreí y limpiar tu mierda. En el baño. Lo arrinconé, 2 millones. Deudas de juego. Rosa. Todo. Él sudó, cállate o te mato. Pero yo tenía el grabador encendido. Esa noche, sola en el hostal, el clímax emocional me golpeó. Lloré por la niña que fui, por la familia perdida. El odio era un fuego, pero el amor residual, una brasa. ¿Podía redimirlo? No. La traición era irreversible. Planeé el siguiente paso, demandar en nombre de papá, anónimamente. Pero el destino intervino, Elena me llamó histérica, Ana. Javier me pegó. Dice que tú mientes. El abuso. Ahora era personal. El ciclo de violencia familiar, tan común en Andalucía, me impulsó. No más dudas. Con Rosa como testigo, armamos el caso. Miguel advirtió, esto destruirá a tu padre. Lo sabía. Pero la justicia no es limpia, es sangrienta. Y en Sevilla, donde el flamenco llora verdades ocultas, mi venganza sería un cante hondo. El Guadalquivir fluía perezoso bajo el puente de Triana, reflejando las luces de la ciudad como promesas rotas, mientras yo caminaba hacia la comisaría de la Plaza de Armas. Era medianoche, el aire cargado de sal y secretos, y en mi bolso, el dossier de Miguel pesaba como una sentencia. Elena me esperaba en un banco cercano, el rostro hinchado por golpes frescos, el vientre prominente cubierto por un chal raído. Ana, gracias a Dios, susurró, abrazándome con fuerza temblorosa. Sus lágrimas mojaron mi hombro, y en ese abrazo, el conflicto se volvió visceral, no era solo dinero o honor, era carne y hueso. Una mujer rota por el hombre que juró amarla. Lo mataré, murmuró ella, pero yo la detuve, no. La ley lo hará. Dentro de la comisaría, el sargento, un andaluz curtido con bigote de torero, nos escuchó con ceja arqueada. Denuncia por violencia doméstica y fraude. Elena firmó, temblando. Y yo adjunté las pruebas, grabaciones, extractos, testimonios. Esto va a la Fiscalía de Sevilla, dijo él. Pero cuidado, señora, las familias ricas como la de su hermano tienen tentáculos. Saliendo. El miedo me rozó, Javier tenía contactos, políticos corruptos en el ayuntamiento. ¿Y si contraatacaba? Al amanecer, visité a papá de nuevo. La casa olía a soledad, a platos sin lavar. Él estaba en el sofá, viendo un partido del Betis con volumen bajo, como si el ruido ahuyentara el silencio. Hija, pareces exhausta. Lo abracé. Y esta vez no mentí del todo, papá. Javier. Ha hecho cosas malas. Por la empresa. Sus ojos se endurecieron, lo sé, Ana. Desde hace meses. El mundo se detuvo. ¿Qué? Él suspiró.
sacando un sobre amarillento de un cajón. Facturas. Los mismos extractos que yo tenía. Lo descubrí hace un año. Intenté hablar con él, pero... es mi hijo. Pensé que se redimiría. La revelación me dejó hueca. Papá, el pilar. Había callado por amor ciego. ¿Por qué no me dijiste? Lágrimas surcaron su rostro surcado, no quería romper la familia. Ya perdí a tu madre. El conflicto familiar se profundizó, no era solo Javier contra mí, era el silencio colectivo que nos pudría. Ahora lo arreglaremos. Papá. Juntos. Él asintió. Pero vi el terror en sus ojos, perder al hijo mayor era como amputarse un brazo. Esa tarde. El primer contraataque llegó. Mi teléfono sonó, número desconocido. Ana. Soy un amigo de Javier. Retira la denuncia o tu padre pierde la casa mañana. Chantaje. Colgué, el pulso atronándome los oídos. Llamé a Miguel, refuerzos. Vigilancia. El río seco ya está en marcha. Pero esto es guerra sucia. Esa noche, sombras merodearon mi hostal, paranoia o realidad. No importaba. Dormí con un cuchillo bajo la almohada. El crucifijo de mamá en la mano. Días después, el clímax social estalló. Un artículo en el Correo de Andalucía, escándalo en exportadora olivarera, posible fraude millonario. Anónimo. Pero olía a Javier. Me pintaba como la ambiciosa hermana que filtraba secretos por celos. Llamadas de tíos, es verdad. Ana, destruyes a tu hermano. El honor familiar. Ese velo andaluz tan frágil. Se rasgaba. Respondí a unos. Ignoré a otros. Pero el aislamiento dolía, amigos de la infancia me bloquearon. Vecinos cuchicheaban en Triana. Elena se refugió en casa de su madre en Dos Hermanas. Y me envió fotos del hematoma en la mejilla. El bebé se mueve menos desde la pelea. Pánico maternal me invadió, visité al ginecólogo con ella, pagando de mi bolsillo menguante. Está bien, pero estrés alto, dijo el doctor. En el coche de vuelta, Elena confesó, Javier siempre fue así. Celoso de ti, Ana. Decía que papá te quería más. Twist menor, el rencor fraterno, enterrado desde niños. Yo, la princesa que estudié Derecho en Madrid, el fracasado que se quedó en Sevilla. La ley entró en juego. La fiscalía citó a Javier para interrogatorio. Yo fui como testigo, en una sala fría del Palacio de Justicia, donde el eco de pasos recordaba juicios de la dictadura. Él entró esposado provisionalmente, pálido bajo el traje. Nuestras miradas chocaron, la mía. Hielo, la suya. Súplica. Ana, por Dios, retíralo. Piensa en papá. Susurró en el pasillo, antes de que los guardias lo arrastraran. Piensa en mamá, cabrón. Repliqué. Tú la mataste con tu egoísmo. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me roía. Esa noche, en un bar de la Alfalfa, bebí sola. Recordando navidades pasadas, Javier disfrazado de reyes, trayéndome un portátil para la uni. ¿Dónde se perdió? El alcohol aflojó lágrimas, pH símbolo 1E ABNN símbolo 1E de 9 mezclada con amor residual. Miguel me encontró allí, ebria, no flaquees ahora. Mañana, la audiencia. Asentí, pero el corazón latía traidor. La audiencia fue un circo. Periodistas en la puerta. Flechistegadores. Papá testificó. Voz quebrada, mi hijo. Erró. Pero es familia. El juez, una mujer severa de Jaén. Lo cortó, la familia no excusa el crimen. Javier mintió bajo juramento, todo fue un error de mi esposa. Elena, en la galería. Jadeo. Yo presenté las grabaciones, el salón se llenó de jadeos. Su abogado, un tiburón de Málaga, contraatacó, mi cliente alega coacción por la hermana. Mentira. Pero sembró duda.
Saliendo. Javier me escupió: te odio, Ana. Eres peor que yo. El eco resonó en mi alma. ¿Lo era? La venganza me deformaba: insomnio, paranoia, un vacío donde antes estaba empatía. Llamé a un terapeuta en secreto, una psicóloga de Barcelona. Pero colgué antes de hablar. No había tiempo para debilidades. El conflicto se expandió, proveedores demandaron a la empresa. Trabajadores protestaron en el polígono. Papá colapsó, hospitalizado con enchaine. Lo visité en la UCI. Tubos y monitores pitando como acusaciones. Perdóname, hija, murmuró. Por no ver la verdad. Le apreté la mano: perdóname tú, por romperlo todo. Lágrimas compartidas. Pero el camino estaba trazado. Javier saldría en fianza. Pero el juicio mayor vendría. En las colinas de Olivos, donde papá solía llevarnos de niños, caminé sola al atardecer. El viento susurraba secretos antiguos. Allí, el Tuantin cristalizó: no bastaba la cárcel. Necesitaba que sintiera la pérdida como yo. Un plan nuevo: sabotear su red social. Exponerlo en X, antes Twitter. Viralizar su caída. Pero el destino, caprichoso como un torero, guardaba giros. Las olivas colgaban pesadas en las ramas, como culpas no cosechadas, mientras conducía el viejo Renault de papá por las carreteras serpenteantes de Córdoba. Era el cuarto mes de esta odisea, y el juicio preliminar había dejado a Javier en arresto domiciliario, su yate embargado, su reputación hecha jirones en los tabloides sevillanos. Pero yo no celebraba, el vacío crecía, un pozo donde caían mis noches sin sueños. Miguel me había advertido: la venganza es un boomerang, Ana. Te cortará. Lo ignoré entonces. Pero ahora, con papá en rehabilitación y Elena en terapia, sentía el filo. Llegué a la finca familiar al mediodía, el sol castigando la tierra roja. Los trabajadores viejos jornaleros que conocían a papá desde la posguerra me saludaron con gorras quitadas: señorita Ana, vuelve el patrón. Pronto. Mentí, repartiendo cigarrillos. La oficina de la prensa estaba intacta, polvorienta, facturas amarillentas, botellas de anís vacías. Busqué más pruebas, y encontré oro: un USB escondido en un cajón falso, con correos de Javier a un prestamista ucraniano. Paga o te quemo la familia, decía uno. Chantaje bidireccional. El rastro llevaba a un club de Marbella, el paraíso, epicentro de sus vicios. Decidí infiltrarme. Compré un vestido negro ceñido nada como la Ana abogada, y conduje costa abajo esa noche. Marbella brillaba como un diamante falso: yates, supercoches, mujeres con extensiones rubias. El paraíso era un antro de luces neón y humo de habano, donde la jet set europea fingía no ver la suciedad. Mostré una invitación falsa cortesía de Miguel y entré como inversora catalana. El aire apestaba a perfume caro y desesperación. Allí estaba el prestamista, Víctor, un eslavo de ojos fríos y traje cruzado, rodeado de guardaespaldas tatuados. Me acerqué al bar, pidiendo un vodka tonic con mano firme. Busco a Javier López, dije al camarero, deslizando un billete. Él señaló una mesa VIP: Javier, solo, hundido en un sofá de terciopelo, un puro apagado entre dedos temblorosos. No me vio. Observé, pedía más crédito. Voz suplicante. Víctor rió: tu hermana te jode. Paga o te entrego a la policía. El corazón me martilleó. Javier hablando de mí, me acerqué, tacones resonando como veredicto. Víctor, un placer. Él giró, sorprendido: ¿quién coño eres? Alguien que sabe de deudas. Javier me vio entonces, palideciendo: Ana, sal de aquí. Lo ignoré, sentándome: Víctor, Javier no paga porque roba. Pero yo sí. A cambio de tus archivos.
El ucraniano sonrió lobuno, interesante. ¿Qué ofreces? Inmunidad. Tengo un detective que puede borrar tu rastro en España. Negociamos en susurros. El club palpitando a nuestro alrededor como un corazón corrupto. Javier intentó intervenir, maldita traidora. Pero un guarda lo sujetó. Víctor cedió un pendrive con grabaciones de Javier confesando todo. Por 50.000 euros. Pagados de mis ahorros, lo último que me quedaba de la herencia materna. Salí al amanecer. El mar Mediterráneo lamiendo la playa como lenguas de arrepentimiento. Javier me siguió al aparcamiento, por favor. Ana. ¿Elena se va? El bebé. Lo empujé contra el coche. Tú empezaste esto. Empaca tus ilusiones. De vuelta en Sevilla. El pendrive fue dinamita. Lo entregué al fiscal anónimo. Y el caso escaló, cargos por blanqueo añadidos. Pero el costo personal montaba. Papá, en su piso de rehabilitación. Me confrontó, Ana. Esto nos destruye a todos. Javier es sangre. Discutimos por primera vez, sangre que nos apuñala. Papá, ¿cuánto más callarás? Salió llorando. Y yo me quedé con la culpa royéndome las entrañas. El Tuantin se volvía autodestructivo, perdía peso. Amigos, cordura. Conocí entonces a Lucía, la terapeuta de Elena, una mujer de 50, con ojos de gitana y voz como el cante. Me recomendó sesiones, la venganza es duelo no resuelto, Ana. Por tu madre. Fui reticente. En su consulta olía a lavanda y libros viejos. Cuéntame tu rabia, dijo. Hablé horas, el exilio. Las mentiras. El amor roto. Lágrimas liberadas, quiero que sufra como yo. Ella sintió, pero ¿y tú? Sufrirás más. El espejo de la psicología me aterrorizó. Era mi venganza justicia. O un ciclo de dolor andaluz. Heredado de generaciones de silencios familiares, Elena dio a luz prematuramente esa semana un niño. Mateo. Sano pero pequeño. Lo visité en la maternidad. Javier vetado por orden judicial. Ella me miró exhausta. Gracias, Ana. Por salvarnos. Besé la cabecita del bebé, suave como olivas nuevas. Momento tierno en medio del caos, recordándome la humanidad. Pero Javier contraatacó, desde su casa la arrestó. Filtró a la prensa mi obsesión patológica por él, pintándome como celosa incestuosa. Escándalo, titulares en ABC, hermana contra hermano, amor prohibido o rencor. El honor social se evaporaba, recibí amenazas anónimas. Huevos en mi puerta. La ley avanzaba lenta, como la justicia española. Audiencia tras audiencia. Javier se desmoronaba, barba descuidada, ojos hundidos. En una, testificó Rosa, me usó, me mintió. El jurado Ciudadanos de Sevilla. Con prejuicios locals, murmuró. Yo, en el estrado. Relaté el cumpleaños, me echó como a un perro. Robando nuestro futuro. Lágrimas mías. Reales. Sellaron el testimonio. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN de Javier emergió en una carta que me envió Ana. Lo hice por ti. Papá iba a desheredarte por tu estilo de vida. Te protegí. ¿Mentira? El twist asomaba. Pero lo descarté. El fuego de la PH símbolo 1E ABNN símbolo 1E den hueve a aire de I acentuada a alto. Miguel celebró con cervezas en un bar de la Macarena. Le caes 10 años. Brindamos. Pero mi sonrisa era amarga. Noches después. Un sueño, mamá en la cama de hospital. Susurrando, perdona, hija. El odio mata. Desperté sudando. El crucifijo clavándose en mi palma. Podía parar, ¿no? El clímax se acercaba, y con él, consecuencias irreversibles. La sala del juicio en el Palacio de Justicia de Sevilla era un horno de tensiones contenidas. El aire espeso con el olor a madera vieja y sudor nervioso. Era el día del veredicto preliminar.
5 meses después de mi regreso. Y la galería bullía, periodistas con libretas, tíos lejanos con rosarios, Elena con el bebé en brazos, acunándolo como un talismán. Yo me senté al fondo, invisible en mi traje gris, el corazón latiéndome como un tambor flamenco. Javier entró encadenado, pero erguido. Su mirada fija en el juez, una mezcla de desafío y súplica que me revolvió el estómago. El fiscal, un sevillano flaco con acento cantarín, presentó las pruebas, transferencias, grabaciones, testimonios. Señoría, esto no es error, es traición sistemática contra su propia sangre. El abogado de Javier contraatacó, mi cliente actuó bajo coacción de prestamistas. Su hermana, la acusadora, tiene motivos personales, celos por la herencia. Mentiras que dolían como salen heridas. Cuando me llamaron al estrado para réplica, subí con piernas de plomo. No busco herencia, dije. Voz firme pese al temblor interior. Busco justicia por un padre que dio todo y recibió puñaladas. Javier me miró entonces, y en sus ojos vino odio, sino abismo, el mismo vacío que yo cargaba. El juez dictaminó prisión provisional. Juicio mayor en 3 meses. El mazo sonó como un trueno. Javier fue arrastrado, gritando, Ana. Joder, eres mi hermana. La galería estalló en murmullos. Elena sollozó. El bebé llorando en eco. Salí al pasillo, flechis cegándome, y vomité en un baño. La victoria sabía a bilis. Papá no asistió, su salud era frágil, pero me esperó en casa con una sopa caliente. Hija, ¿está hecho? Asentí, sentándome a su lado. Él tomó mi mano, ahora, perdona. Por todos. Lágrimas compartidas. Pero mi alma gritaba no. El perdón era lujo para santos, yo era mortal, herida. Esa noche. Insomnio, visiones de Javier en Alaurín, la cárcel andaluza, pudriéndose entre narcos y ladrones. ¿Satisfacción? Parcial. El vacío persistía. El clímax personal llegó una semana después. Miguel me llamó, tenemos un problema. Víctor, el ucraniano, quiere más dinero o canta que tú lo pagaste por venganza. Chantaje reverso. Conduje a Marbella bajo lluvia torrencial, el mar Atlántico azotando costas como furia divina. El paraíso estaba desierto. Víctor en una mesa trasera, fumando un puro cubano. Ana López, la justiciera. Sonrió, dientes de oro reluciendo. Pagaste por pruebas. Ahora, 100.000 o las entrego al abogado de tu hermano. Negocié. Sudando, tienes mi palabra. Inmunidad total. El río, palabras son viento andaluz. Saqué el revólver de Miguel ilegal, pero necesario. Apuntando temblorosa, o tomas 20.000 y desapareces. O te vuelo la tapa. Bluff, pero funcionó. Víctor palideció, entregando un disco duro extra, todo tuyo. Vete al infierno. Salí empapada, el arma quemándome la mano. ¿En qué me había convertido? La venganza me había armado, literal y figurado. De vuelta, el conflicto social explotó. Protestas en Triana, justicia para los López, gritaban vecinos, confundidos por la prensa de Javier. Recibí una piedra en la ventana, con nota, traidores mueren. Perenoye total, dormí con luces encendidas. Elena me visitó, Ana. Javier quiere verte. Dice que confiesa todo. Dudé, pero fui a la cárcel, autorizada por el juez. La sala de visitas era gris. Javier tras cristal. Demacrado, barba de 3 días. Ojos inyectados. Ana. Empezó. Voz ronca. Lo siento. Todo. Confesó, deudas de juego desde la muerte de mamá. Pánico al fracaso. Robo para salvarnos. Pensé que papá te daría la empresa. Y yo. Nada. Lágrimas suyas. Primeras que veía. Elena y el niño. Diles que los amo.
El momento se cargó de emoción. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web cediendo a piedad. Demasiado tarde. Javier. Me levanté. Pero él gritó, espera. Hay algo más. Sobre ti. Sobre papá. El guardia cortó la visita. Pero sus palabras se clavaron. ¿Qué secreto? Esa noche. Confronté a papá que oculta Javier sobre mí. Él palideció, nada. Hija. Olvídalo. Mentira. El twist se cernía. Pero lo ignoré, el juicio mayor era inminente. Semanas de preparación, reuniones con el fiscal. Terapias fallidas con Lucía estás al borde. Ana. Visitas al bebé Mateo, cuya risa inocente me recordaba pureza perdida. El dinero se evaporó, vendí joyas de mamá para pagar a Miguel. El honor, amigos me evitaban. Tíos me maldecían en misas. La ley, el Estado me protegía. Pero el precio era aislamiento. El día del juicio final. Sevilla ardía en agosto. El calor amplificando tensiones. Galería llena, Rosa testificando. Proveedores furiosos. Papá en primera fila. Bastón en mano. Javier. En el banquillo. Parecía un fantasma. El fiscal clamó, traición familiar. Fraude. Violencia. Testigos desfilaron. Yo cerré, no por venganza, sino por restaurar lo robado. Pero en el fondo, sabía, era ambas. El veredicto se demoró horas. Espera eterna, fumé en el patio. Papá a mi lado. Sea lo que sea, te quiero, murmuró. El mazo cayó culpable. 8 años. Silencio. Luego llantos. Javier se derrumbó, Ana. Lo arrastraron. Y yo salí al sol cegador. Libre pero encadenada por culpa. Pero el twist golpeó esa noche. Papá colapsó, infarto masivo. En el hospital. Agonizante. Confesó, Javier robó. Para pagarte la uni. Sabía que eras adoptada, Ana. No sangre mía. Me pidió dinero en secreto. Y cuando negué, robó. Te protegió de la verdad. El mundo se fracturó. ¿Adoptada? Javier. Mi verdugo. Mi salvador. Lágrimas ahogadas, todo mi odio. Construido en mentiras. El clímax no era su cárcel, era mi ruina interna. El pitido de los monitores en la UCI del Hospital Virgen del Rocío era un requiem mecánico, marcando el pulso errático de papá mientras yacía pálido bajo sábanas blancas, tubos serpenteando como venas falsas. Yo me aferraba a su mano fría. El crucifijo de mamá ahora símbolo de ironía apretado en la otra, mientras el twist me devoraba viva, adoptada. No sangre López, sino una extraña rescatada de un orfanato en Granada, elegida por mamá en un arrebato de maternidad tardía. Papá lo había callado por amor, Javier, al saberlo años después por un documento extraviado. Robó no por egoísmo, sino para protegerme de la desheredación que él mismo orquestó en su pánico. Quería que tuvieras futuro, Ana, murmuró papá antes de cerrar los ojos para siempre. Perdóname. Y a él. Murió al alba. El Guadalquivir tiñéndose de rosa como sangre diluida. El funeral fue un circo de hipocresía sevillana. Misa en la catedral. Velas parpadeando ante la giralda. Tíos llorando falsamente mientras cuchicheaban sobre la hija falsa que destruyó todo. Elena asistió con Mateo. Viuda en todo menos en papel. Su mano en mi brazo un ancla frágil. Javier lo sabía. Me dijo en el cementerio de San Fernando. Bajo cipreses centenarios. Por eso te echó, no quería que supieras. Que sufrieras más. Lágrimas mías. No de duelo limpio, sino de un torbellino, PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web por mentiras acumuladas. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por mi ceguera. Desesperación por la familia evaporada. Liberaron a Javier bajo fianza apelativa, el twist de mi venganza ahora dudosa ante el juez. Con el dossier de papá como evidencia de protección fraterna.
Me esperó en la puerta de la cárcel. Demacrado. Ojos hundidos como pozos. Ana. Empezó. Voz quebrada. Papá. Lo abofeteé. El eco resonando en el patio de Alaurín. Mentiroso, ¿por qué no me dijiste? Él se tambaleó, pero no contraatacó, te quería como hermana. Siempre lo fui. El robo. Fue estupidez, pero por ti. Colapsamos en el suelo, sollozando como niños, el polvo de Andalucía pegándose a nuestras lágrimas. Las consecuencias fueron una reacción en cadena implacable. La empresa quebró, subastada a un conglomerado catalán. Los jornaleros despedidos marcharon en Triana con pancartas, López traidores. Yo perdí el bufete demasiado escándalo, mudándome a un apartamento minúsculo en el Nervión, viviendo de traducciones freelance. Elena se divorció, pero me perdonó, fuiste mi salvación, cuñada o no. Mateo creció llamándome tía Ana. Su risa un bálsamo en mi exilio autoimpuesto. Javier cumplió 2 años en régimen abierto, trabajando en una cooperativa de olivos en Córdoba, ironía poética. Nos visitábamos. Conversaciones tensas al principio, te odio por callar. Le espetaba yo. Te amo por ser fuerte, respondía él. Terapias conjuntas con Lucía nos desentrañaron, su adicción al juego. Nacida del duelo por mamá, mi rigidez legal. Escudo contra el abandono. La traición es miedo disfrazado, dijo ella. Aprendí a soltar, el odio se disipó, dejando cicatrices, pero no veneno. 1 año después, en la feria de abril, Sevilla estallaba en lunares y rebujitos. Javier, libre condicional, me llevó a la caseta familiar lo que quedaba de ella. Bailamos sevillanas torpes, riendo por primera vez en años. Empaca tus rencores, bromeó, eco de aquella noche fatídica. Ya lo hice, respondí. Y era verdad. El bebé Mateo gateaba entre nosotros, Elena sonriendo desde la barra. No era redención total, las deudas perduraban. El honor mancillado, pero era paz ganada en el barro. En las noches solitarias, caminaba por Triana, el río susurrando absoluciones. Mamá, donde quiera que estuviera, aprobaría, la familia no es sangre, sino elección. Mi venganza, con sus giros amargos, me había forjado, de herida a superviviente. Javier y yo reconstruimos, pedazo a pedazo, una nueva empresa pequeña, olivos propios en las colinas. No ricos, pero íntegros. Y en el aniversario de papá, encendí una vela en su tumba, gracias por elegirme. Y por Javier. El viento llevó el humo río abajo, hacia el mar. La vida, como un drama andaluz, continuaba tensa, emocional, irreversible. Pero mía.